Abran sus Biblias conmigo en el capítulo 22 del libro de Mateo. Capítulo 22 del libro de Mateo. Vamos a leer una parábola que Jesús declara o pronuncia. Una parábola de unas bodas. Cuando yo hago consejería prematrimonial, y valga el momento especial aquí para decir que me gusta hacer consejería prematrimonial, no matrimonial, porque cuando estoy tratando ya cuando uno tiene que aconsejar a los que ya están casados, es porque hay situaciones difíciles. Yo prefiero hacerlo antes. Es más, miren, si usted se está enamorando, jóvenes, y a mí me gusta hacer consejería todo eso. Porque después que se dan un anillo, también a veces es difícil que uno haga una diferencia, ¿verdad que sí? Así que, if you're listening to me, pay attention. Pero cada vez que yo hago consejería prematrimonial, me aseguro que uno de los temas que trato es el de las invitaciones. Es muy típico que la lista de invitados que uno tiene para una boda sea más grande de lo que se presupuestó o de los que quepan en el sitio donde vamos a estar. Y cuando los novios son miembros de una iglesia, el problema se hace más grande todavía, porque ahora no solamente tenemos que invitar a la familia y a las amistades, sino que hay que invitar a la iglesia, ¿verdad? Y aunque no los conozcamos, ellos nos conocen a nosotros, pues tenemos que invitarlos. Y yo siempre tengo una conversación también con los novios y les digo, miren, recuérdense que en nuestra cultura son los padres que invitan, ¿verdad que sí? ¿Ustedes sabían eso? ¿O soy yo el único que creo eso? ¿O yo soy de otra generación? Técnicamente son los padres que están invitando, ¿verdad? Así que si ellos tienen amistades, pues ellos deben invitarlos y los novios a veces no quieren, pero... Y dice la mamá, tienes que invitar a doña Gumercinda. Y la novia le dice, mami, ¿pero por qué? Y él dice, yo conozco a esa mujer desde que éramos niñitas en primer grado. Y la novia le dice, pero yo no la conozco, yo ni tengo la menor idea de quién es. Y al novio le dicen, tú tienes que invitar a tu primo Bonifacio. Dice, pero mami, él es solo un amigo de crianza del primo del cuñado de tu tía. Tienes que invitarlo, no discutas. No sabe la vergüenza que voy a pasar si esa gente se da cuenta que tú te casaste y yo no invité a Bonifacio. Y es fácil. Se forma un tirijala, ¿verdad que sí? Inescapablemente terminamos con una lista A y una lista B. En la primera están, miren, medio mundo. Y la esperanza es que algunos no van a venir. Y en la lista B tenemos entonces aquellos que vamos a invitarlos y los que de la lista A no vienen. Pero miren, de una manera u otra, vienen los que verdaderamente quieren estar, ¿verdad que sí? Y al fin terminamos celebrando con amistades y familias y pasando un tiempo bonito. A los que ya han pasado por este vía crucis de las invitaciones, pues los felicito. Miren, a los que todavía no lo han pasado, pues cásense en una playa en Tahití. Me invitan a mí y a Laura. Invitan a David para que le haga el PowerPoint y el video. Y así cortamos la lista. Bueno, no hagan eso es. Y entiéndanse, quiero aclarar que no estoy hablando de ninguna boda que yo he celebrado aquí o nada por parecido. Miren. Pero en esta parábola que vamos a leer hoy, hay una boda o unas bodas. Y hay una serie de invitaciones. Y yo quiero compartir hoy, dentro de nuestro tema que hemos estado predicando en las últimas semanas y en lo que considero y quiero que sea el lema de nuestra iglesia este año, siempre tratamos de ponerle un tema a alguna de nuestras predicaciones, especialmente las que hago al principio del año, para que tengamos un enfoque en las cosas que tenemos que hacer o que queremos trabajar. Así que siguiendo con este tema, vamos a leer esta parábola de Jesús y vamos a ver que Jesús o la persona que invita, este rey que invita, va a invitar y van a haber personas que no van a querer venir.
Y después Él va a invitar otra vez y esas personas van a decir, no queremos venir. Al final Él va a invitar a medio mundo, la lista B, si quisiéramos llamarle así. Y vamos a entender qué quizás podemos sacar de esta parábola en este día con el tema una invitación para todos. Una invitación para todos. Pero quiero también que entiendan que aunque esta invitación es para todos, no todos terminan en las bodas. Y vamos a ver quizás hoy por qué algunos la rechazan y por qué algunos que quieren estar ahí no están. Esta parábola que Jesús va a pronunciar aquí es la tercera de 3 parábolas que Él predicó o pronunció justo antes de ser crucificado, quizás 1 o 2 semanas antes. Así que tomé este pasaje no solamente por el tema que quiero predicar hoy, pero también porque me da la media idea en mi imaginación que posiblemente fue en un tiempo exactamente como ahora, 3 o 4 semanas antes de la Semana Santa. Jesús estaba hablando con los líderes de su pueblo, los líderes religiosos de su pueblo, y sus últimas palabras que nos dejó como enseñanza, yo creo que tienen un significado muy, muy especial en ese día y también en el día de hoy. Así que forman parte de lo que pudiéramos llamar las últimas enseñanzas de Jesús. ¿No quisiera usted saber qué enseñó Jesús justo al final? Las palabras últimas de una persona a veces son importantes, ¿verdad? Se graban para uno recordar lo último que dijo. Bueno, pues en estas parábolas que Jesús está predicando son las últimas palabras de su ministerio público. La primera de ellas relata una historia de un padre que tiene 2 hijos y los ordena a trabajar en su viña. El primero de los hijos dice que no quiere ir a trabajar. Tenemos hijos a veces que no quieren cortar la grama, no quieren. Pero después se arrepiente de ese hijo y va y hace el trabajo que su padre le pide. El otro dijo, sí, yo quiero ir, pero no cumplió. Y Jesús le pregunta a los líderes religiosos que están al frente de él, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y ellos responden correctamente, ¿verdad? Pues el primero, que aunque no quiso ir, al fin obedeció y fue. Entonces Jesús compara a ese primer hijo con publicanos y rameras. Los publicanos eran los colectores los que colectaban los impuestos. Así que eran personas judías que le colectaban impuestos a los judíos para dárselo a los romanos. Usted puede imaginarse lo bien que la gente pensaba de ellos, ¿verdad que sí? Es más, cuando los judíos describían a los pecadores, hacían 3 listas. Pecadores, publicanos y rameras. Como si los publicanos y las rameras fueran pecadores peores que los primeros pecadores. Y Jesús aquí dice, bueno, pues este primer hijo se parece ¿a quiénes? A los publicanos y a las rameras. Porque dice Jesús, ellos van a entrar antes que ustedes al reino de los cielos. Usted puede imaginarse cómo se sintieron esos líderes religiosos cuando Jesús le dice que los publicanos y las rameras, porque creen, van a entrar en los reinos de los cielos antes que ellos. La segunda de las parábolas, y es una historia de un padre que preparó bien su viña, ¿verdad? Y se la arrendó, la alquiló a unos trabajadores para que la trabajaran. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, él manda a sus siervos y estos trabajadores golpean a esos siervos y hasta los matan, dice aquí. Después él vuelve a enviar otro grupo de siervos y le hacen lo mismo. Al final, el dueño manda a su propio hijo, pero los trabajadores lo matan para quitarle la heredad. Y Jesús pregunta, ¿cuál debe ser el trato del dueño con esos trabajadores? Y ellos, pues indignadamente dicen, ¿verdad? Pues la respuesta es obvia, destruirlos sin misericordia y darle la viña a otros que te den el fruto que esa viña produce a su debido tiempo. Y entonces Jesús cita el Salmo 118 y les dice que hay una piedra que ha sido rechazada. Y esa piedra ha venido a ser la piedra del ángulo, que causa tropiezo para aquellos que se supone que entiendan el mensaje, pero no lo entienden.
Y después Jesús le dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. A otros que produzcan los frutos de él. Y así llegamos a esta tercera parábola. Antes de leerla, yo quiero que entendamos algo acerca de las parábolas. Las parábolas son ilustraciones. No son pasajes doctrinales de donde sacamos doctrina ni teología. Son ilustraciones, ilustran algo. Así que los detalles de las parábolas no son lo más importante, sirven para ilustrar nada más. Pero los principios que están detrás de las parábolas, eso sí, a veces es teología y doctrina y debemos prestarle mucha atención. Así que cuando leemos una parábola no vamos a decir, bueno, este detalle quiere decir esto y este detalle es aquella doctrina. No es eso lo que vamos a hacer. Vamos a buscar el principio, el concepto principal que se está discutiendo y eso es entonces la enseñanza que quiere dejar Jesús para nosotros en el día de hoy también a través de esta parábola. Así que hay tres cosas sobre esta invitación que yo quiero que nosotros leamos. Y antes de eso vamos a leer entonces en el libro de Mateo, capítulo 22. Del versículo 1 al 14 vamos a leer. Y la palabra de Dios dice así. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué? No quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto hallen. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es una invitación para todos, pero no todos van a estar en esas bodas. Miren, ¿qué vemos que podemos compartir en el día de hoy? Primero, es una invitación que es rechazada. A mí me llama mucho la atención. El rey manda a llamar a los que ya habían sido llamados. En el original la expresión es literalmente, vayan y llamen a los llamados. Y uno dice, oye, esa redundancia. Bueno, es que se acostumbraba en aquel entonces invitar a personas a una boda y después mandar un siervo el día de la boda y decir, mira, es hoy, ven, llamarlos, traerlos a la boda. Así que esta gente ha sido ya convidada. Se supone que ellos ya saben que tienen esa responsabilidad, esa prioridad de estar en esas bodas. Pero estos convidados, ¿qué dice el pasaje? No quieren venir. Qué ironía esta expresión, que un rey invite y tú digas, no quiero ir. Emily Post era una columnista de los periódicos que hablaba y daba consejos sobre el protocolo, ¿verdad? Si usted tenía una pregunta sobre el protocolo, ¿qué cuchillo uso para cortar la carne? Pues ella te decía. Y en una ocasión le hicieron esta pregunta, Emily, si yo tengo una invitación importante y de pronto me invitan a ir a la Casa Blanca, ¿qué hago? Y Emily dijo,
una invitación a la Casa Blanca no es una invitación, es una orden. Tú tienes que dejar todo e ir a la Casa Blanca. Quizás hoy día no fuese así, pero en aquel entonces el protocolo es que una invitación del presidente o de un funcionario que esté en la Casa Blanca que invite a alguien, pues supersede todas las otras invitaciones. Pero qué irónico que esta gente invitada por un rey a las bodas que él ha hecho para su hijo decidan, oh, pues yo no quiero venir. ¿No entienden ustedes que Jesús nos está dando a entender aquí en este pasaje que cómo es posible que personas que estén invitadas por un rey tengan el valor, sean tan descarados, si pudiéramos decirlo así, de decirle no quiero ir? El rey envía a otros siervos y le dicen lo mismo a estos. Es más, le dicen, no vamos a hacer caso, dice aquí, se fueron cada uno a su propia labranza y a su propio negocio. Es como decir, lo que yo tengo es más importante que tu invitación. Lo que yo necesito hacer es más importante de ir a la boda a la que ya yo fui, ¿qué? Convidado, ya yo fui llamado ahí. No es que estoy en la lista B, estaba en la lista A. Se supone que yo vaya a esta boda. Y estas personas deciden no hacerlo. Miren, entendiendo cómo Jesús le está hablando a la gente en ese día. ¿Cómo aplico esto a mí en el día de hoy? ¿Qué quiere decir esto para mí? En el libro de Mateo, el capítulo 25, el capítulo anterior a este, dice que ellos entendían perfectamente bien que Jesús estaba hablando de ellos. En otras palabras, esta gente no estaba tratando de adivinar, ¿y a quién es que se está refiriendo Jesús con esta parábola? Ellos entendían perfectamente bien que era a ellos a quienes Jesús le estaba diciendo, ustedes han sido convidados a una boda y no quieren ir. Tienen otras prioridades, entre comillas. Y tú y yo estamos aquí en la iglesia en el día de hoy. Hemos escuchado un mensaje cantado en el día de hoy. Hemos participado en cantar ese mensaje. Yo creo que Dios no nos puede haber hablado más claramente en el día de hoy que por las palabras de las canciones que cantamos. ¿Usted lo cree? Más allá de sentirnos bien en cantar y de que nuestro equipo haya hecho un buen trabajo con la música, pues yo creo que Dios ha tocado las cuerdas de nuestro corazón en el día de hoy. Y ahora estamos escuchando la palabra de Dios. Nosotros hemos sido convidados a las bodas, pero algunos de nosotros insistimos en rechazar esa invitación. Insistimos en decirle a Dios, tenemos otras prioridades. Tenemos otras cosas más importantes en nuestras vidas. Y le ponemos a Dios un sinnúmero de excusas. A veces excusas ridículas. Una ocasión, al final de la Segunda Guerra Mundial, estaban reunidos Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, y Stalin, quien era el dictador de Rusia. Ellos estaban sentados en una reunión porque estaban decidiendo cómo iban a repartirse los despojos después, literalmente, ¿verdad? Y Winston Churchill y Roosevelt tenían una idea y se la estaban presentando a Stalin, y Stalin no quería aceptar la propuesta. Y le estaba haciendo un sinnúmero de excusas ridículas. Y al final, uno de ellos le dice, yo creo que fue Churchill, le dice, pero señor Stalin, sus excusas no sirven para validar lo que usted está diciendo. Y él le dijo, déjenme contarles una historia. Habían dos árabes. Y un árabe le pidió al otro árabe la soga que tenía. Y el árabe le dijo, no te la voy a prestar, porque la necesito para amarrar mi camello. Y el primer árabe le dijo, pero tú ni camello tienes. Y el segundo árabe le dijo, sí, pero cuando uno no quiere prestar la soga, cualquier excusa es tan buena como cualquier otra. Miren, a veces las excusas que nosotros tenemos para no escuchar la voz de Dios son tan ridículas como el árabe con su soga. Y la pregunta que yo tengo para ti hoy es, ¿cuál excusa más le vas a dar a Dios antes de responder al llamado que nos está haciendo y que te está haciendo continuamente? Y tú continuamente estás rechazando ese llamado. Mis queridos, cuidado con rechazar la invitación de Dios por cualquier
razón. Y miren, nada en este mundo se iguala a la promesa de la vida eterna que Dios nos ofrece. Y todo lo de este mundo será sin valor si la rechazas. Nada se iguala al valor de las promesas de Dios. Y todo no sirve si rechazas lo que Dios está haciendo contigo. Miren, en un sentido, en estas bodas hay una lista B, ¿verdad? El primer grupo no quiere venir. Y Jesús pone ahí un paréntesis y dice que este rey se enojó y mandó sus ejércitos y mataron a todo el mundo y quemaron la ciudad. Y por eso yo le digo que de las parábolas no se hace doctrina ni práctica, ¿verdad que no? Porque ahora no vamos a quemar las casas de todo el mundo aquí que salga y no quiera escuchar el mensaje del Señor. Las parábolas son ilustraciones. Aunque algunas personas quizás leyendo el libro de Mateo 30 o 40 años después se acordaban que en el año 70 la ciudad de Jerusalén fue quemada y fue destruida y los judíos fueron dispersados por todo el mundo, nunca más a volver. Hasta el final del siglo XIX, donde vuelve un grupo, y quizás ahora en el 1948, donde hay una nación de Israel establecida, pero el pueblo de Israel nunca más ha vuelto a poseer su tierra. Y quizás algunos pueden decir, bueno, ahí está ese castigo, pero ese no es el punto de la parábola. El punto de la parábola es que el rey dice, bueno, si estos primeros no quieren venir, pues salgan por los caminos. Literalmente salgan por donde los caminos fuera de la ciudad se cruzan con otros. Porque en esos cruces típicamente hay gente, ¿verdad? Mucha gente. Están ahí los que venden canquiña, los que venden dulce de leche, los que venden comida, ¿verdad que sí? Los que van a viajar, compran agua, compran lo que sea. Canquiña es un dulce dominicano para los que no saben qué es lo que es canquiña, ¿verdad? Buenísimo. Si usted va a la República Dominicana, tráigame. La hermana me está mirando desde allá atrás, diciéndome que no haga eso. Eso lo cortamos del video después, no se preocupe. Salgan por los caminos y traigan a todos los que encuentren. Y Mateo aún añade a los buenos y a los malos. Me dice, wow, ¿qué es eso? Porque es una invitación que va a ser extendida. Un pintor holandés pintó no se ve muy bien, pero esa escena es los siervos de este rey saliendo por todos los caminos, recogiendo a quien encontraran y diciéndole, vengan a las bodas de este rey que él ha hecho para sus hijos en el día de hoy. Miren, hay un tremendo contraste aquí. Los primeros que fueron invitados estaban en la ciudad. Quizás ese contraste de ir por todos los caminos y encontrar todo lo que tú encuentres está contrastado con aquellos que están en la ciudad, que son los privilegiados. Yo no sé, quizás está ese contraste ahí. Lo que me llama la atención es que Jesús hablando dice, este rey dijo, busquen a todos los otros. ¿Y cómo yo digo eso? Porque en Lucas, cuando relata esta misma parábola, dice que el rey dijo, busquen a los ciegos, a los mancos, a los que no ven, a los enfermos, a los paralíticos, a todo el mundo. Y ese grupo de personas que Lucas añade son las personas que en aquel entonces los judíos hubieran dicho, esos son los, díganlo conmigo, otros. Los otros. Los que Dios ha castigado por su pecado y mira, ahora es paralítico. Los que Dios no los bendice porque mira, ese es ciego. ¿Quién fue que pecó, él o su mamá? Eran los despreciados y despreciables de su día. Y el rey dice, vayan y búsquenmelo. Todos esos y métanlo aquí. Juntamente los buenos y los malos, los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Miren, la invitación de este rey no se va a frustrar por personas que no quieran escuchar. Y el plan de Dios de salvación no se va a detener ni se va a frustrar porque personas lo rechacen. Porque los que han de ser salvos, los que han de ser incluidos, los que han de ser escogidos, Dios los tiene marcados. Y Dios sabe que nada que el ser humano hace puede ir en contra de su voluntad.
Y Dios nos está diciendo claramente aquí, tú has sido convidado, responde. Tú has sido invitado, responde. La agencia, el agente de esa invitación está puesto ahí, decide. Pero si tú no quieres venir, Dios sabe que hay otros que sí quieren venir. Y Dios los tiene marcados de antemano. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Dios nos amó. El plan divino de Dios no se puede frustrar. Si estos judíos, estos primeros convidados, acuérdense a quién le está hablando Jesús, ¿verdad? Si ellos no quisieron venir, si tenían otras prioridades, pues entonces Jesús va a llamar a otro pueblo, otro grupo de personas, otros que van a darle el fruto de la viña, como dice la parábola anterior. Miren, nosotros tenemos un gran privilegio, usted tiene un gran privilegio en el día de hoy de estar aquí escuchando la palabra de Dios. No menosprecie ese privilegio. Usted ha sido convidado. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque Dios va a llenar el salón de fiesta, ¿lo sabes? El salón de fiesta Dios lo va a llenar con aquellos que Él quiere salvar. Y por tanto nos ha dado a nosotros un mensaje. A la iglesia le ha dicho lo que dice el libro de Marcos. Id por todo el mundo, ¿y qué? Y prediquen este evangelio. Y Mateo añade a ese pasaje, bautícenlos, enséñenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas que yo os he mandado. La iglesia es el agente, estos siervos que usted ve aquí. Somos nosotros mandados por Dios a hacer la invitación para que alguien diga, sí, yo quiero estar en esas bodas de ese rey y de su hijo. Es toda criatura. Son todas las naciones, los buenos. Recuérdense las palabras de Jesús. Jesús dijo, no hay bueno ni a uno. Yo creo que Mateo lo está usando esta expresión un poquito sarcásticamente, ¿verdad? Y los malos, los cojos, los ciegos, los pobres, los despreciados y despreciables. Nosotros sabemos quiénes son. Usted sabe bien y yo sé muy bien también quién es el otro para mí en el día de hoy. Quizás no lo queremos admitir. Quizás nos da vergüenza o no queremos esforzarnos. Queremos que nuestra iglesia se parezca a nuestra iglesia. Y Dios nos no dio ese mensaje a nosotros. Dice, ¿cuántas naciones? Todas las naciones. Y yo entiendo que cada iglesia tiene su peculiaridad. Y me encanta la nuestra. Lo que Dios ha puesto aquí es precioso. Pero eso no quiere decir que yo tengo que decir entonces, bueno, como estamos bien y somos tan lindos así como estamos, vamos a quedarnos así. Porque el mensaje de salvación no es solamente para mí. Tengo que compartirlo con aquello, especialmente aquel que yo digo, mire, ese no. Ese es un otro para mí. Por último, en este pasaje hay como un paréntesis que Mateo añade, que es interesante. Miren, esta invitación es exclusiva. Aunque es para todos, la invitación es para todos. Mateo dice, muchos son llamados, pero ¿cuántos? Pocos. Y esa expresión en hebreo no necesariamente habla de muchos y pocos en términos de cantidad, sino todos y de parte de esa, y dentro de esos todos, muchos. En otras palabras, la lista es grande, pero no todos van a estar. Y aquí Mateo nos da una frase interesante. Dice que el rey entró para ver y vio. Y uno dice a veces, es que no sabían escribir bien. No, esa redundancia es a propósito. Porque la primera expresión, y entró para ver, es una expresión que dice, y entró para inspeccionar. El rey entró, versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Pues si entró para ver, obviamente, a ver qué va, ¿verdad que sí? Pero la expresión es diferente. Pudiéramos traducirla y entró para inspeccionar. Y vio allí uno que no estaba vestido para bodas. Y yo digo, pero no mandó a los siervos a buscar a medio mundo por todo el camino. ¿Verdad que sí? Uno pudiera decir, pero yo no entiendo. O quizás los invitó y ellos fueron a su casa y se cambiaron. No sé, el pasaje no nos dice.
Lo que el pasaje me dice es que hay alguien ahí que no está vestido como se supone que debe estar vestido. Y Mateo dice que este hombre es sacado, echado afuera, y Jesús en la parábola dice, y allí es el lloro y el crujir de dientes. Miren, hay una diferencia marcada entre los llamados y los escogidos. Los escogidos deben estar vestidos apropiadamente. Y uno dice, bueno, ¿qué es? ¿Qué quiere decir eso? Pero alguien leyendo esto después o escuchando las palabras de Jesús quizás pudiese haber entendido. Es más, nosotros entendemos, ¿verdad? Si se nos invita a una boda, los hombres buscamos nuestro mejor traje, ¿verdad? ¿Qué hacen las mujeres? Se compran un traje, se lo prueban y dicen, ay, ese no, y van y compran otro traje. Las mujeres me van a perdonar, yo las amo con todo mi corazón. Forma de broma, ¿verdad? Uno busca lo mejor que uno tiene. Y yo creo que lo que Jesús está diciendo aquí a través de esta parábola no es meramente que el hombre no está bien vestido. Porque el original da la impresión de que es una actitud y no un hecho. En otras palabras, su actitud de ir a esta boda no vestido correctamente, no tanto que fue vestido correctamente. ¿Ustedes me entienden? Y lo que Jesús está diciendo a través de esta parábola es, tú tienes que estar vestido correctamente para ser uno de los escogidos. O volteemos esa frase, los escogidos están vestidos correctamente. Nosotros entendemos en el libro del Apocalipsis que estudiamos hace unos meses atrás, se habla varias veces de que los que están en el cielo están vestidos ¿cómo? De lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Es una santidad externa, si pudiéramos decirlo. Pablo nos dice, en sus cartas dice, vestíos del nuevo hombre, quítense la vestimenta del viejo, tienen que parecerse a algo nuevo, y esa actitud es externa, que manifiesta algo que ha sucedido internamente en la persona, porque es Dios quien nos santifica. Dígame conmigo. Dios es quien te santifica, te separa para sí. Y para hacerlo, le pide a Jesús que pague el precio de tu santidad. Digan amén ahora. Porque en la cruz del Calvario Jesús murió por el pecado de la humanidad, pero también pagó el precio del pecado de la humanidad. Nunca separen esas dos cosas. El amor de Jesucristo en la cruz no es solamente que te amó a ti tanto, que se entregó por ti, sino que con ese amor también satisfizo la justicia de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que esa santidad Dios te la imputa a ti, es una palabra de domingo, Dios te la asigna, te la pone a tu cargo, a tu cuenta y te hace santo. Pero la Biblia también habla de una santidad progresiva, que en mi vida yo tengo que ir continuamente apartándome del pecado para acercarme a Dios. Dígame conmigo. Porque de nada vale que trates de apartarte del pecado si no tratas de acercarte a Dios. La santificación siempre es moverse en dos direcciones a la misma vez. Lo que es imposible para el ser humano, pero no para Dios. Apartarte del pecado para acercarte a Dios. La falta de santificación es lo opuesto. Acercarme al pecado, apartándome de Dios. Por eso es que tú no puedes decir, yo soy cristiano, y vivir una vida donde tu testimonio diga otra cosa. Porque el creyente no puede vivir así. Y este hombre es sacado y expulsado. Acuérdense, es una parábola, pero hay un concepto detrás de eso. Si no hay santidad, no puedes estar en la boda. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sin santidad, nadie verá al Señor. Sin la vestimenta de la justicia de Dios, no podemos estar en las bodas de su Hijo. Y miren, no puede ser meramente ok. Yo estoy ok. No. Tú tienes que ser lavado por la sangre del Cordero
para ser uno de los escogidos. Tú tienes que responder a ese llamado irresistible que Dios te está haciendo ahora mismo y decidir en el día de hoy que no más sigo rechazando el mensaje y la invitación de Dios, que de hoy en adelante tomo una decisión de nunca más volver hacia atrás. Porque si Dios me está invitando es porque yo necesito responder en el día de hoy. Y Dios no se queda y no se da por vencido. El plan de Dios de salvación siempre, siempre se cumple. Vamos a concluir. Los que estaban escuchando estas palabras ese día, escúchenme bien. Yo estoy seguro que estaban enojados. Mateo dice que querían echarle la mano. Y eso no es para abrazarlo. Pero le tenían miedo al resto del pueblo, porque el resto del pueblo tenía a Jesús como un profeta. Y esta gente, estos líderes están tramando. ¿Cómo le echamos y ellos lo van a lograr en una semana, ¿verdad que sí? Alguien lo va a traicionar y ellos van a lograr crucificar a Jesús con la supuesta acusación de que es blasfemo y que es un revolucionario en contra del gobierno. Se sentían mal, pero yo estoy seguro que otros que escuchaban ese mensaje ese día dijeron, wow, me está hablando a mí, porque esta sociedad me rechaza a mí. Quizás en esa audiencia había un publicano. Quizás en esa audiencia había una ramera. Quizás en esa audiencia había un hombre que sabía que estaba viviendo su vida mal. Y en ese momento dice, Jesús me está hablando a mí. De la manera que Jesús te está hablando a ti en el día de hoy, mientras tú escuchas estas palabras. La parábola tiene el mismo significado. O aceptas la invitación o la rechazas. Y nosotros que estamos aquí hoy somos de la lista A. ¿Me entiende? Somos de los convidados. El privilegio que tú tienes de estar aquí conmigo en el día de hoy y escuchar estas palabras es un privilegio que no tiene mucha gente en el día de hoy. Por eso hablamos hace unos momentos atrás acerca de esta joven misionera que está en este país que no podemos mencionar. Ella está tratando de compartir este mensaje que hoy nosotros tan abiertamente lo compartimos, tratando de compartirlo de una manera muy diferente, muy sutil, muy secreta, porque en la nación donde ella está no se puede hablar como estamos hablando nosotros hoy día. Así que tú eres uno de los convidados de esta lista. Tú tienes un privilegio increíble de escuchar en el día de hoy y semana tras semana antes de esto, este mensaje de salvación, y tú tienes que tomar una decisión. ¿Lo sigo rechazando? ¿Sigo creyendo que este mensaje es solamente para nosotros y rehúso compartirlo con otros? Tenemos que decidir en el día de hoy. Y termino, miren, Napoleón, cerca de la muerte de su vida, dijo, Alejandro el Grande, César, Carlos Magno, yo hemos fundado imperios. ¿Y sobre qué lo fundamos? Sobre la fuerza y el poder. Pero Jesucristo fundó su imperio sobre el amor. Y en esta hora millones de personas morirían por él. Y Napoleón dijo, yo muero antes de mi tiempo y mi cuerpo regresará a la tierra para ser comida para los gusanos. Así es el destino de aquel que ha sido llamado el gran Napoleón. Y él dijo, qué enorme abismo entre mi profunda miseria y el reino eterno de Cristo, el cual es proclamado, es amado, es adorado y sigue extendiéndose sobre todo el mundo. Miren, al final de tu vida, tú vas a tener quizás que decir lo mismo que Napoleón. Nada iguala el valor que es ser miembro del reino de Dios. Y todo es pérdida si no lo eres. There is nothing equal in value to being a member of the kingdom of God. And everything is a loss if you're not. Tienes que decidir en este día si vas a responder al llamado, a la invitación que Dios te hace. Dobla tu cabeza conmigo. Señor, en el nombre de Jesús,
Hacemos simbólicamente lo que hicieron esos siervos al salir e invitar y convidar y llamar a aquellos que habían sido llamados. También, oh Dios eterno, te decimos que queremos hacer lo que hicieron los segundos siervos que salieron. Buscar a todos los otros que tú quieres llamar. Eterno Dios, nada iguala el valor que es ser hijo de Dios y tener vida eterna. Y todo es pérdida si no lo somos. Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ser rico, al ser humano ser rico y tenerlo todo y perder su vida? En el día de hoy, eterno Dios, tú eres quien llamas, tú eres quien escoges. Y yo te ruego que en tu amor y en tu misericordia y en tu justicia eterna y divina, tú llames hoy a salvación. Y a nosotros, oh Dios eterno, que te proclamamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, te rogamos que entendamos que este mensaje no es solamente para nosotros, que es para todos los otros que tú has puesto a nuestro alrededor. Gracias, oh Dios eterno, por tu palabra predicada en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.